permitir la absorción de agua, la formación de las heces, etcétera, etcétera. Pero también ahora se ha descubierto, hace algunos años atrás que se está estudiando este tema, que el intestino grueso también tiene una función sumamente importante porque es quien alberga a esta microbiota intestinal. La microbiota, como pudieron ver en el video, se compone de más de 100 billones de microorganismos, o sea, una tremenda cantidad de microorganismos. Y estos microorganismos cumplen variadas funciones que también las mencionábamos en el video anteriormente. Funciones como defensa, como apoyo al sistema inmune. El sistema inmune es aquel sistema que defiende nuestro cuerpo frente a agresiones externas. También la microbiota intestinal permite degradar toxinas, favorece la digestión, la absorción de los alimentos, entre otras funciones que detallaremos más adelante. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay varios factores que determinan la variedad y el estado de nuestra microbiota intestinal. Factores que determinan que nuestra microbiota intestinal funcione adecuadamente, que sea funcional, que los microorganismos que forman parte de nuestro intestino grueso, en este caso, sean microorganismos principalmente benéficos, etcétera, etcétera. Entre estos determinantes hay varios, hay muchos que podemos ver en esta diapositiva, pero yo me voy a detener en algunos principalmente. Por ejemplo, la alimentación materna. Se sabe que la transmisión de microorganismos se realiza a través de la barrera placentaria, es decir, las primeras bacterias en colonizar al recién nacido provienen de su madre. Por eso es súper importante que una madre que está en gestación consuma una alimentación saludable y que tenga un estado de salud adecuado. ¿Para qué? Para que pueda aportar una microbiota que sea saludable y variada a este bebé que está en gestación. Por lo tanto, la alimentación saludable en la madre va a aportar sí o sí al desarrollo de la microbiota de este futuro recién nacido, pero también a su posterior desarrollo. También se encuentra aquí lo que es el tipo de parto. El tipo de parto también es sumamente importante, porque cuando un bebé nace por el canal de parto, por la vía vaginal, el bebé adquiere aquellos microorganismos que se encuentran en la zona vaginal y posteriormente en la piel de la madre, y con eso estamos exponiendo a este recién nacido a una variedad de microorganismos que van a empezar a colonizar también su intestino. Por lo tanto, el tipo de parto, por supuesto que influye. Cuando un bebé nace por cesárea, también adquiere microorganismos que van a colonizar su intestino, que van a formar su microbiota, pero se ha visto que la mayor variedad de los microorganismos proviene de la vía vaginal de la madre, es decir, este bebé está expuesto a una mayor variedad de microorganismos cuando nace por parto natural. También tenemos la lactancia materna, súper importante. La lactancia materna no solamente aporta microorganismos a este bebé, a este recién nacido, y no solo aporta entonces variedad de microorganismos que colonizan el intestino grueso, sino que también aporta sustancias que actúan como nutrientes para la microbiota de este bebé. Luego, cuando hablamos de la edad, con la edad va variando la microbiota. Un recién nacido tiene una menor variedad de microorganismos en su intestino en comparación con un niño que es más grande. ¿Y por qué? Porque a mayor edad se produce un incremento más bien ocurre la diversificación de la dieta, es decir, a medida que este bebé va creciendo, ya a los 6 meses con la alimentación complementaria, se expone a otra variedad de alimentos y a otra variedad de microorganismos que también van a entrar a su intestino, van a llegar más bien al intestino y van a comenzar a poblarlo y este pequeño va a empezar a consumir alimentos que también aportan nutrientes para esta flora. Y por otro lado, hay que tener presente que con la edad también los niños se exponen a otros ambientes o se exponen también a otras personas o se exponen a manipular otros objetos. Y todo este entorno le va a entregar a este pequeño que está creciendo una variedad de microorganismos que también van a formar parte de la microbiota intestinal. Mencionamos aquí la ubicación geográfica. Lógicamente, la cantidad de microorganismos que se encuentran en distintos sectores geográficos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque influyen las condiciones ambientales. No van a haber los mismos microorganismos en un lugar donde hay muy poca humedad y mucho calor,
no van a ser los mismos que van a estar en un lugar donde haya mucho frío y mucha humedad. Y aparte de lo que es la ubicación geográfica y las condiciones ambientales, aquí existe la relación con conductas alimentarias. Las conductas alimentarias también son moldeadas según la ubicación geográfica en la que vive este pequeño, si hablamos de un niño en una etapa de crecimiento. La alimentación es súper importante y esto también lo vamos a ir explicando con más detalle más adelante, pero hay que tener presente que existen alimentos que contribuyen de manera positiva a la microbiota intestinal, pero también hay alimentos que la dañan. ¿Cuáles son? Insisto que lo vamos a ir conversando un poquitito más adelante. También tenemos la genética por supuesto que influye en muchos factores en nuestro organismo. También está lo que es la farmacéutica y acá tener presente que la farmacéutica puede dañar la microbiota intestinal del mismo modo que la microbiota puede ser dañada por el estrés. Y vamos a la siguiente. Bien, mencionábamos entonces que la microbiota intestinal, es decir, todos estos microorganismos que cumplen funciones benéficas, que habitan en nuestro intestino grueso, cumplen distintas funciones y funciones que son sumamente importantes para nuestro organismo, para nuestro desarrollo, para nuestra salud. Entre estas funciones, en este momento vamos a mencionar tres: las funciones metabólicas, función de defensa y lo que es el comportamiento. En cuanto a funciones metabólicas, es importante mencionar que la microbiota intestinal nos ayuda a poder asimilar los alimentos que nosotros consumimos. Es decir, cuando consumimos alimentos y tenemos una microbiota intestinal que está en buenas condiciones, nuestro cuerpo va a tener la capacidad de recuperar la energía y los nutrientes que provienen de estos alimentos de una forma mucho más óptima. Además, nos permite degradar componentes de la alimentación, componentes que nuestro cuerpo por sí solo no podría degradar. Mejora entonces la capacidad de nuestro cuerpo de utilizar y de disponer de los nutrientes que aporta la alimentación. Y además, nos ayuda a eliminar algunas sustancias tóxicas. Entonces, sumamente la microbiota intestinal para poder tener un metabolismo que sea adecuado. También tenemos la función de defensa, y también lo mencionábamos un poquito más atrás, súper importante. La microbiota intestinal contribuye a defendernos frente a agentes que tienen capacidad de generar enfermedad. ¿De qué manera? Entre las formas en las que nos contribuye a la defensa, la microbiota intestinal impide que los microorganismos patógenos, es decir, aquellos microorganismos que no son benéficos, colonicen el intestino, es decir, actúa como una barrera frente a aquellos microorganismos que no son saludables, y además la microbiota intestinal ayuda a nuestro sistema inmune a reconocer qué agentes son agresores, qué agentes que ingresan a nuestro cuerpo, qué microorganismos pueden causar enfermedad o cuáles pueden ayudarnos de manera positiva. Entonces, en cuanto a la función de defensa, la microbiota intestinal ayuda al sistema inmune a trabajar de una manera adecuada. Y el comportamiento, se ha visto que la microbiota intestinal se asocia se asocia más bien a la salud mental. Es decir, la microbiota intestinal una microbiota intestinal que está saludable, que está funcional, podría ayudarnos a disminuir el riesgo de sufrir depresión, por ejemplo, o algunas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. Y esto justamente lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Bien. Tal vez han escuchado sobre un término que es el eje intestino-cerebro. Probablemente lo han escuchado porque en el último tiempo este tema se ha conversado y se ha ido desarrollando. Pero hace algunos años atrás la verdad es que este concepto de eje intestino-cerebro era más bien desconocido. ¿A qué nos referimos con este eje? Y en la imagen podemos ver. ¿Qué vemos en la imagen? Se ve el intestino grueso y el cerebro, el sistema nervioso central. Volvamos a la anterior. Cuando hablamos del eje intestino-cerebro nos referimos a la señalización, es decir, a la comunicación que hay entre el intestino y el cerebro o el sistema nervioso central. Ocurre una comunicación directa desde el intestino hacia el cerebro, es decir, lo que sucede en el intestino se comunica al cerebro.
y lo que ocurre en el cerebro se comunica al intestino. Y esta comunicación se realiza gracias al nervio vago. El intestino es un órgano que tiene un tremendo número de conexiones nerviosas. La comunicación entonces predomina desde el intestino hacia el cerebro. La comunicación es más fuerte, más inmediata desde el intestino hacia el cerebro. Es decir, imagínense lo potente que es nuestra microbiota intestinal y lo potente que es el funcionamiento de nuestro intestino grueso, en este caso, nuestro colon, que se está comunicando directamente con el cerebro. La actividad de la microbiota intestinal genera sustancias que se conectan directamente con el cerebro. Entonces dijimos que la comunicación se realiza a través del nervio vago y que también se generan algunas sustancias en el intestino grueso que se comunican hacia el cerebro. Y estas sustancias afectan las funciones y la respuesta del cerebro, el estado de ánimo, la capacidad de aprendizaje, la concentración, actividades que están reguladas por el cerebro, pero que ahora ya sabemos que está regulada también por nuestro intestino. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ya mencionamos que el intestino influye en la función cerebral y por esta razón lo que pasa en nuestra microbiota intestinal genera respuestas en nuestro cerebro y con eso moldea nuestro comportamiento e incluso puede moldear nuestro riesgo de sufrir ciertas enfermedades que afectan al sistema nervioso central, como el Alzheimer, el Parkinson, la depresión. Entonces, la microbiota intestinal, a ver, voy a sacar aquí esta barra, ya. Dijimos entonces que se conectan intestino y cerebro a través del nervio vago. Dijimos también que la comunicación siempre va a ser más fuerte desde el intestino hacia el cerebro. La microbiota va a ser capaz de regular la activación del nervio vago a través de la producción de neurotransmisores como la serotonina. Resulta que la microbiota intestinal tiene la capacidad de producir o de estimular la producción de neurotransmisores. Y aquí, cuando hablamos de neurotransmisor, me voy a detener en lo que es la serotonina. La secreción de serotonina se produce en un porcentaje importante aquí en el intestino. Un 90% aproximadamente de la serotonina se produce en el intestino. Ahora, ¿qué es la serotonina? La serotonina también se le conoce como la hormona de la felicidad. Esta hormona cumple un papel en el estado de ánimo. Esta hormona tiene la capacidad de regular el apetito. Esta hormona participa en mecanismos que rigen algunas conductas como la ansiedad, como el miedo, la angustia. Entonces, en esta primera parte nosotros vemos de qué manera la microbiota intestinal es capaz de generar efectos sobre nuestro comportamiento. ¿Gracias a qué? A la secreción de serotonina. Si tenemos una microbiota que no está saludable, es una microbiota que no va a poder generar una producción de serotonina adecuada, y si no hay una producción de serotonina adecuada, esta maravillosa hormona de la felicidad, podemos tener episodios de depresión, de desánimo, o nos puede costar un poquito más controlar la angustia, por ejemplo, entre otras cosas. Después mencionamos aquí el cortisol, también conocida como la hormona del estrés. El cortisol genera cambios en la microbiota, es decir, produce una alteración de los compuestos que envía al cerebro desde el intestino. Entonces, cuando una persona se encuentra estresada, que es bastante frecuente hoy en día el estrés en la población, y lo más impresionante que no solamente podemos ver adultos estresados, sino que también hoy en día podemos ver niños que se encuentran estresados. Entonces el estrés genera una subida constante de cortisol. Y esto, el cortisol, altera negativamente el ecosistema intestinal, es decir, el cortisol, cuando una persona está estresada, genera cortisol. Cuando se genera cortisol, generamos un daño en nuestra microbiota intestinal. Y con eso generamos alteraciones también en el estado de ánimos. Ya dijimos anteriormente que si la microbiota no está funcionando bien, si está dañada, entonces no puede generar serotonina adecuadamente. Entonces, una persona estresada va a tener problemas con la secreción de serotonina. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal no se encuentra trabajando de manera óptima. Vamos a la siguiente.
a la siguiente diapositiva. Gracias.